Hoy tendremos a bien hablar sobre los trastornos del control de los impulsos. Cuando hablamos de este trastorno nos vamos a enfocar en varios elementos como por ejemplo, ¿qué es un impulso? Y pues vamos a encontrar que un impulso es como una motivación, es algo interno que nos motiva o nos genera cierta forma de actuar. ¿Cuáles son las características esenciales? Del trastorno de los impulsos vamos a encontrar que hay como una especie de dificultad para resistir las acciones o una tentación para llevar a cabo algo, siempre y cuando se le llama trastorno porque es de carácter perjudicial, ya sea para el individuo o para los demás. En la mayoría de estos trastornos, el individuo percibe una sensación de tentación, ¿verdad? O activación interior que lo hace cometer el acto y luego experimenta placer o gratificación o liberación después de haberlo llevado a cabo. Claro está que después de esa acción vamos a encontrar que el acto puede o no generar en algunos casos arrepentimiento, reproche o un sentido de culpa por haberlo llevado a cabo. Entre estos actos de trastornos impulsivos vamos a encontrar los más comunes. Encontramos la cleptomanía, la piromanía, el juego patológico, la triptolomanía. También está el trastorno del control de los impulsos no especificado. Vamos a hablar entonces del primero, que es el trastorno explosivo intermitente, llamado también el trastorno TEI. ¿Qué tipo de trastorno es este? Bueno, es una aparición de episodios agresivos de un paciente cuando comienzan y terminan de manera repentina. El temperamento es impulsivo, expresando arrepentimiento. La mayoría de los pacientes son hombres jóvenes. En el pasado se le denominaba síndrome de descontrol episódico y personalidad explosiva. Son personas que por impulso tienen un carácter bastante llamativo. Vamos ahora a estas características que tiene este tipo de impulso. Se caracteriza esencialmente por episodios aislados con dificultad para controlar la agresión. Da lugar a violencia, a destrucción de la propiedad, en el caso de cuando por impulsivamente hacen algunas acciones. El grado de agresividad es desproporcionado durante algunos episodios y a causa de que lo llegara a provocar. Tampoco podemos establecer que este tipo de trastorno sea un trastorno mental, simplemente son situaciones agresivas y tienen cierta relación con la personalidad. Algunos son psicóticos cuando ya es demasiado fuerte. Puede aparecer desde la adolescencia tardía hasta la tercera década de la vida. Forma de presentación es brusca, sin periodo predonómico. Vamos entonces ahora a hablar de la cleptomanía. Este es otro trastorno. Sus características es la dificultad recurrente para controlar el impulso de robar cualquier objeto. Estos pacientes no necesitan los objetos que se roban, simplemente es como una satisfacción el querer hacerlo. Reconocen que su comportamiento es incorrecto, pero no se pueden a veces resistir a hacerlo. Los objetos robados pueden tener poco valor o nada, simplemente es la estimulación de querer robarlos y aparentemente en unas ocasiones de devolverlo. Los trastornos de estado de ánimo, especialmente el trastorno depresivo mayor, los trastornos de ansiedad, los de conducta alimenticia, los trastornos de personalidad pueden estar asociados a la cleptomanía. 3 cursos típicos que le da la cleptomanía: está el esporádico, el episódico y están los crónicos. La cleptomanía es una alteración rara que se presenta en menos del 5% de los ladrones que van a las tiendas identificadas. Parece ser más frecuente en mujeres. Criterios para poder determinar la cleptomanía: hay quienes que son recurrentes a robar de manera continua, sensación de tensión creciente inmediata antes de cometer el robo,
bienestar o gratificación después de haberlo hecho. Y el robo no se comete para expresar cólera o venganza, sino simplemente es una respuesta a una sensación de emoción, de querer robarse algo sin que nadie se dé cuenta. Ahora vamos con otro trastorno que es la piromanía. Su nombre lo dice, un piromaníaco es aquella persona que le gusta la provocación con el fuego. La presencia de múltiples episodios de provocación de incendios de forma deliberada o intencional. La persona puede estar interesada en diversos aspectos de los incendios, ya sea reportando falsas alarmas o siendo un espectador de algún incendio, por los aparatos que utilizan los bomberos. Pueden realizar preparaciones elaboradas como elegir un sitio y recolectar combustible. Los incendiarios pueden tener baja autoestima y a menudo tienen problemas para lidiar con sus compañeros. Criterios para un piromaníaco: provocación deliberada e intencionada de un incendio en más de una ocasión, tensión o activación emocional antes del acto, fascinación por intereses, curiosidad acerca de cómo se crea el fuego, bienestar o gratificación o liberación cuando se inicia el fuego, o cuando se observa o se participa en una acción como ella. Tenemos entonces otro trastorno que es el juego patológico. El juego patológico está caracterizado por la esencia o el comportamiento demasiado dependiente de estar en un juego persistente o recurrente, que altera la continuidad de la vida personal, familiar o profesional. No debe realizarse el diagnóstico si el comportamiento del juego se explica mejor por la presencia de un episodio maníaco. Esto quiere decir que son personas a veces que apuestan dinero, que han llegado incluso a perder sus propiedades por apostar, en el caso de cuando ya hay un juego de por medio. Y también hay personas que son muy dependientes de los videojuegos, que también se pueden llegar a convertir en personas muy dependientes de estos aparatos. Estar preocupado por el juego, eso es algo malo porque pues quita la atención de lo que realmente necesita apostar cantidades grandes de dinero para lograr esa emoción. Ha tratado y ha fallado repetidamente de detener el juego, pero en ocasiones el juego es el que lo domina. Se siente cansado e irritado por no poder controlar el que gane o el que pierda. Utiliza el juego para escapar a veces de sus problemas o para lidiar con algún estado emocional como ansiedad, depresión, culpabilidad o vulnerabilidad. A menudo trata de recuperar las pérdidas, pero eso es una mentira. Las personas que normalmente están inmiscuidas en situaciones de juego, normalmente a veces caen en delincuencia, roban o engañan para poder financiar este tipo de trabajo. Una relación muy importante es que a veces pues se van a la quiebra por estar generando más juegos cada día. ¿Qué consecuencias tiene este trastorno? Deteriora por supuesto todas las áreas fundamentales de una persona, se vuelve apática, depresiva, con baja autoestima, sentimientos de culpa, tensión y ansiedad, es irritable, ideas suicidas cuando no logra solventar sus deudas, mentiras constantes a nivel familiar, desconfianza, deterioro de la comunicación, y en el área social pues se vuelve aislado, ausente de sus hobbies o pasatiempos, también se desvincula de sus amistades. En el área laboral pues tiene poca concentración, muy bajo rendimiento laboral, y en el área somática no duerme, pierde el apetito, siente muchos dolores de cabeza, estómago y nuca por la tensión de querer solventar sus situaciones. Luego tenemos la tricotilomanía. La tricotilomanía es la extracción repetida de cabello de pacientes, causa pérdidas capilares notables, o sea, cortarse partes del pelo y dejarse mutilado. El paciente siente tensión en aumento justo antes de jalarse el cabello o cuando trata de resistirse a hacerlo. El paciente siente gratificación o alivio cuando se corta una parte de su cabello. Estos síntomas causan angustia importante y alteran las funciones laborales o sociales, puesto que crea cierta distorsión.
La edad de inicio normalmente es antes de la etapa adulta, con mayor incidencia, empieza de los 5 a los 8 y en algunos casos finaliza a los 13 años. ¿Cuáles son estos síntomas? Pues trastornos mentales asociados, trastornos del estado de ánimo, de ansiedad y en algunos casos retraso mental. Finalizamos ahora con los trastornos de control impulsivos no especificados. Esto quiere decir que hay ciertos trastornos que no se encuentran en un rango específico. Esta categoría se reserva para los trastornos del control de los impulsos que no cumplen un criterio para ningún trastorno en particular, pero que sí generan cierta distorsión en la persona porque son de carácter impulsivo. Está, por ejemplo, la impulsividad sexual. Estas personas son incapaces de controlar su comportamiento sexual, suelen lamentarse después de sus encuentros sexuales. El individuo es paralizado por la necesidad de tener sexo constante, interfiere con la capacidad de cumplir responsabilidades, padecen una condición coexistente como depresión o abuso de sustancias. Y pues hay una gran variedad de tratamientos para este tipo de trastornos explosivos, el uso de medicamentos, métodos psicoterapeutas como efectos somáticos. La cleptomanía pues también puede generarse a través de intervención farmacológica, tratamiento conductual. Y la piromanía en jóvenes y niños, las programadas se centran en la prevención con técnicas didácticas relacionadas con la seguridad, terapia basada en enfoques conductuales, autoestima baja, depresión de problemas de comunicación, incapacidad para controlar la ira. En el juego patológico, los tratamientos conductuales y cognitivos, apoyo de parte de las personas. Y la tricolomanía, la inversión de hábitos y técnicas conductuales, por supuesto también el uso de algunos fármacos. Gracias por su atención, esto ha sido todo lo relacionado con los trastornos de impulso.